lo anunciado entonces, vamos a pasar la entrevista grabada hace instantes en realidad con el señor Josep Borrell, alto representante o jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Adelante, por favor, con la entrevista. Aún más haber aceptado esta entrevista. Bueno, entrando al grano directamente, yo quería preguntarle inicialmente, el trabajo suyo como, digamos, como alto representante para cuestiones exteriores y también de seguridad de la Unión Europea, pero enfocándonos en este momento en lo que es la parte diplomática, implica de su parte, me imagino yo, no solamente, bueno, obviamente ser el portavoz un poco de lo que es la diplomacia, de lo que es la Unión Europea, pero también de convencer a los diferentes países y ver la forma, alentar que se puedan adoptar posiciones comunes, porque como sabemos, en la Unión Europea, 27 miembros, no es fácil adoptar posiciones comunes, así que usted imagino que es un poco el que está, bueno, entre otros, por supuesto, tratando de, pero por sus funciones, tratar de que se puedan adoptar posiciones comunes sobre una serie de temas. O sea, debe ser un trabajo muy distinto al que usted tenía, imagino, cuando era el ministro de Relaciones Exteriores de España. Sí, ciertamente. Ciertamente, mira, la Unión Europea es un complejo entramado político. Por una parte tiene 27 Estados miembros, que son los competentes en política exterior y de defensa, y por otra parte tiene el pilar comunitario, donde están las políticas que los Estados han cedido a la Comisión, las han federalizado, por así decirlo, en todo o en parte. Y yo tengo dos sombreros. Tengo el sombrero de representante de los Estados miembros y vicepresidente de la Comisión para las Relaciones Exteriores de la Comisión. Por lo tanto, no solo tengo que poner de acuerdo a los 27 Estados miembros del pilar gubernamental, sino coordinar eso con las políticas que ya no están en manos de los Estados, sino en todo o en parte de la Comisión. O sea que es más difícil de lo que usted ha explicado todavía. Bueno, entonces, ahora, hablando de estas cosas, yo leí que usted estaba proponiendo que en la Unión Europea las decisiones respecto de temas internacionales, relaciones exteriores, se podrían adoptar no necesariamente por unanimidad, sino incluso a mayoría calificada. Esa propuesta suya, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente pueda concretarse? Poca. Porque para abandonar la unanimidad hace falta la unanimidad. Claro, claro. Y entonces, claro, no se va a poder producir. Ahora, la Unión Europea está en estos momentos en un escenario en que hay esta contienda, si se quiere, entre China y Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel, ¿no?, que puede asumir la Unión Europea frente a esta disyuntiva, ¿no?, digamos que de alguna manera se presenta a los diferentes países? Se ha hablado, bueno, en diversos términos, respecto, por ejemplo, de China, que la Unión Europea considera a China como un adversario sistémico, pero de todas maneras no quiere ser arrastrado a una especie de confrontación necesariamente a la que eventualmente Estados Unidos podría aspirar. ¿Cuál es el papel en este caso de la Unión Europea frente a esta disyuntiva chino-norteamericana? Está claro que la confrontación entre Estados Unidos y China va a marcar este siglo y una nueva bipolaridad, que no es la misma bipolaridad de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, porque entonces entre esos dos polos apenas había relaciones económicas y comerciales. No las había, era una pura enfrentamiento militar. Mientras que ahora entre Estados Unidos y China hay una enorme relación comercial y financiera. China es el gran prestamista de Estados Unidos, cosa que no ocurría ni mucho menos que entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y las inversiones productivas de Estados Unidos en China son enormes y la relación comercial también. Por lo tanto, es una nueva bipolaridad por la que se va a dirimir el juego de potencias en este siglo, pero de una manera completamente distinta a la del siglo pasado. Y por debajo de esta bipolaridad
está emergiendo una multitud de polaridades. No hay solo dos polos, hay varios polos, porque hay países muy grandes, África del Sur, India, Brasil, la Unión Europea también, y la Unión Europea tiene que tener la ambición de ser un polo en esta polaridad subyacente a la gran bipolaridad. Pero claro, para eso hace falta una voluntad de unir fuerzas y utilizar conjuntamente todos los instrumentos que tenemos, que son muchos. Para empezar, el comercio. Con eso no quiero decir que la Unión Europea vaya a ser equidistante entre Pekín y Washington. Ciertamente estamos mucho más cerca de Washington porque compartimos el mismo sistema político y económico. Democracia competitiva entre partidos políticos y economía de mercado versus partido. O sea, no somos equidistantes, pero tampoco estamos alineados. O sea, ser aliado no quiere decir estar alineado. Tenemos nuestros intereses y los tenemos que defender como Estados Unidos defiende los suyos, a veces sin demasiadas contemplaciones con sus aliados. Y ahí es donde Europa tiene que encontrar su lugar y creo que el mundo lo necesita. Creo que el mundo necesita que esa bipolaridad no sea dominante y excluyente, que haya otras fuerzas políticas que defiendan valores universales, como derechos humanos, democracia, igualdad de género, que de alguna manera son, o queremos que sean, las señas de identidad de esa Unión Europea que es el resultado de demasiadas guerras entre nosotros que nos han conducido a pretender ser un factor de estabilidad y seguridad en el mundo sin recurrir a la fuerza para ello. De acuerdo. Ahora, en relación precisamente con eso, y además también con respecto a todo lo que ha estado pasando últimamente respecto de Estados Unidos, el tema de Afganistán, se está hablando ahora mucho de autonomía estratégica de la Unión Europea. El presidente Macron de Francia es uno de los principales, digamos, impulsores de esto. ¿Puede usted explicar al público peruano qué cosa significa concretamente la autonomía estratégica? Ser capaz de enfrentarte por ti mismo a los problemas que nadie más va a resolver. Nosotros somos parte de la OTAN y la OTAN es, bueno, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, no todos los estados europeos son miembros de la OTAN, ni todos los miembros de la OTAN son estados europeos. Pero no hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa. Pero sí que la Unión Europea debería, los tiene, pero debería tener más, capacidades propias, movilizables de acuerdo con su propia voluntad y criterios, para hacer frente a problemas que nadie más va a venir a resolver. La inestabilidad en el Sahel, eso es un problema de los europeos. Pero no lo veamos solo desde la perspectiva militar. La autonomía también pasa por no ser dependiente. Bueno, en el fondo eso es lo que quiere decir ser autónomo, ¿no? Ser autónomo es no ser dependiente. Y cuando uno descubre que en Europa no se fabrica un solo gramo de paracetamol, lo descubrimos durante la pandemia, de repente dijimos, anda, pero resulta que aquí no fabricamos un solo gramo de alguna medicina tan básica como el paracetamol. Y quien lo fabrica y nos lo suministra, de repente ha dejado de suministrarlo porque hay un crash de demanda. O sea, tenemos que tener nuestras propias capacidades estratégicas en todos los aspectos. El sanitario, el militar, por supuesto, pero también el sanitario, el tecnológico. No podemos estar dependientes de que los semiconductores todos los fabriquen los demás, pero luego cuando hay una situación de tensión en el mercado te encuentras con que el mercado no lo suministra. Por lo tanto, sin querer volver a ser una isla autárquica en el mundo, hemos de ser más capaces de disponer de nuestras capacidades propias para atender a las necesidades sanitarias, industriales y tecnológicas, y hemos de tener capacidad propia para hacer frente por medios militares propios a situaciones de crisis donde la OTAN no va a intervenir. De acuerdo. Dos preguntas finales. Una respecto a América Latina. Usted señaló que
lamentaba que la Unión Europea no tuviera en su radar a América Latina, ¿no? Es verdad, por ejemplo, se ha señalado que no han vuelto a haber cumbres, estas cumbres América Latina y Unión Europea. Hubo uno en el Perú en 2012, si mal no recuerdo, la última en 2015, que, digamos, de qué manera se puede, digamos, relanzar esta agenda europeo-latinoamericana de su perspectiva. Pues con la toma de conciencia de la importancia que tiene América Latina en el mundo, de que China está desembarcando masivamente en América Latina, nos está desbancando como el primer socio comercial, ya es el primer socio comercial de Chile, de Perú, de Brasil, antes lo éramos nosotros, que hemos invertido mucho en las economías latinoamericanas. Voy a dar un dato que le va a sorprender. Las empresas europeas han invertido en América Latina más que en China, en Rusia, en Japón y en India juntos. Sí, es sorprendente. Eso sí no me lo esperaba. Nadie se lo espera. Pero cuando les digo, oye, aquí hemos puesto muchos huevos en la cesta de las economías latinoamericanas. Y esa trascendencia de nuestra inversión acumulada en el tiempo, de ese stock de capital, no se corresponde con la vinculación política que tenemos. Y tampoco se corresponde con la enorme semblanza, similitud que tenemos los europeos y los latinoamericanos. En lo político, en lo cultural, en lo institucional, nuestras sociedades, nuestros sistemas políticos, nuestras dimensiones culturales son, creo, de las más parecidas que hay en el mundo. Nos parecemos mucho más, claro que sí, a los latinoamericanos que a los africanos o a los asiáticos. Claro que sí. En cambio, Europa mira demasiado, mira mucho al este y al sur, porque de allí le vienen las amenazas. De acuerdo. Claro, es comprensible. Claro, se mira más lo que pasa cerca de su puerta. Y ya para cerrar y de manera, digamos, sucinta, ¿por qué esta gira suya, que además de Brasil, bueno, el caso de Brasil es el tema de Mercosur, es el tema de la Amazonía, en fin, eso se entiende. ¿Por qué el Perú? Porque finalmente la Unión Europea tiene con estos contratos comerciales con varios otros países. ¿Por qué ha escogido el Perú? Lo cual, por supuesto, nos alegra, como parte de esta mini gira, su primera gira en América Latina. Perú representa histórica y culturalmente el corazón de la América Andina. Es el núcleo duro de una parte de América Latina que es la que tiene las raíces más profundas en su relación con Europa, y en particular con España. Claro, las tiene más con España que con Lituania, es evidente, pero es el corazón de la América Andina. No hay una América Latina, hay varias Américas Latinas, no es lo mismo el Istmo que la Patagonia. Pero si vemos el macizo andino, Perú es hoy un país que además está pasando por una transformación política muy importante. Acaban ustedes de elegir al nuevo presidente de la República, que está intentando formar su gobierno, tiene una coloración política claramente a la izquierda, y creo que era bueno visitar dos países, uno que se inclina a la izquierda y otro que se inclina más a la derecha, y que en este momento concreto Perú pasa por un cambio en la dirección política del país que nos gustaría acompañar. Ya la acompañamos enviando una misión de observación electoral que fue muy provechosa, creo, y que los informes que tengo de ella es que las elecciones se realizaron de una forma limpia, transparente, sin ningún problema sustantivo. El ganador ganó en buena lid, y que aunque ganara por poco es el que los peruanos prefirieron, y por lo tanto tiene nuestro reconocimiento, y queremos saber más sobre sus planes políticos, porque nos interesa. Este año Perú va a ser el país que más va a aumentar la ayuda por parte de la Unión Europea, va a ser el que más recursos va a recibir, no que más recursos va a recibir, sino que más los va a aumentar. Que no es exactamente lo mismo, pero es significativo, y eso seguramente es porque Perú
ha soportado un choque brutal con la pandemia, su sistema sanitario ha demostrado sus límites, su debilidad, y creo que la ayuda europea se va a concentrar en el terreno de la salud. Nos interesa mucho lo que pase en Perú y desearíamos que después de los años de plomo que pasó este país, de los años duros de la guerrilla, la dictadura y la violencia, se encamine por un proceso de paz y prosperidad inclusiva. Bien, bueno, interesante. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista y además tomo nota de todo lo que usted ha señalado, en particular respecto del Perú. Gracias nuevamente y bueno, y que bueno, suerte en todo lo que venga ahora. Ese trabajo tan complicado que usted ha mencionado al inicio. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de que los peruanos me hayan escuchado y mucha suerte también a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una nueva pausa recordando la pregunta planeta. Ahí está, ¿quién fue Leopold Sédar Senghor? Y vamos a regresar ahora en un instante con la ficha país.